Después de ser senador, de estar en el gobierno, de asumir cargos desde el Ejecutivo, hoy se cree presidente. Gustavo Bolívar, gracias por estar en esta conversación. ¿De dónde nace ya el convencimiento? O sea, después de hacer todo este recorrido, a decir, bueno, me voy a la presidencia. Bueno, pero yo preferiría que me dijeran se cree gobernante, que hay una diferencia. El presidente es como una persona que está dando órdenes todo el día y el gobernante es el que escucha y a partir de esa escucha de las comunidades ejecuta políticas públicas. Entonces yo me creería gobernante. ¿Cuál es el propósito principal de usted como ser humano, como colombiano, de decir ya llegó el momento para que de pronto los colombianos tengan en cuenta mi nombre? Bueno, mira, Alejandra, primero es asumir una responsabilidad muy grande. Para uno tomar esa decisión es bastante difícil, pero uno tiene que poner en juego su experiencia. En el caso mío, en el sector privado, soy empresario. En el sector público ya hice el curso del Congreso, estuve ahí 2 periodos, uno incompleto, y estuve en el Ejecutivo administrando. Son cosas que en la universidad no se aprenden. O sea, estando ahí en el terreno, que le entreguen a usted 10 billones, .7 billones de pesos y uno decir cómo los administro, cómo hago para que no se los roben, cómo los ejecuto, ahí es donde uno hace, digamos, la tarea. Y entonces con base en esa experiencia y aparte las vivencias propias, porque soy una persona que nació en barrios pobres, conozco el país, lo he recorrido muchas veces y además tengo una ventaja que pocos tienen, y es que yo he vivido desde el estrato 1 hasta el estrato 6, me he recorrido todas las vivencias sociales, políticas, y entonces yo creo poner al servicio de la gente este conocimiento, esta experiencia, sobre todo porque tengo un dolor de patria y es que este sea uno de los países más desiguales de la tierra. Y yo sé cómo acortar las brechas de desigualdad, yo sé cómo acortar eso y quiero aportar en ese sentido. ¿Cuál es el país del 26? Cuando asumiera eventualmente usted la presidencia, ¿cuál es el panorama que, como la vista que tenemos aquí, usted puede describir? Es un país que en lo social está cambiando muchísimo. Ha salido gente de la pobreza, ha salido gente de la inseguridad alimentaria, es decir, del hambre. Es un país donde los campesinos van a tener tierra, pero es un país que no puede superar sus problemas de violencia, y eso sí es muy triste. Y si uno quisiera engañar a la gente, como hacen muchos políticos, uno les diría, yo tengo la fórmula para acabar la violencia, y desafortunadamente es un tema en el que tenemos que ser sinceros. Pueden elegir a cualquiera de los 70 candidatos que hay, cualquiera, a Vicky, a Fajardo, a Claudia, elijan al que quiera. En 4 años la violencia sigue porque nuestro problema se llama narcotráfico. Y no depende de nosotros, de Colombia, es de 300 millones de consumidores que están creando una demanda que aquí muchos jóvenes que no tienen oportunidades están dispuestos a arriesgar su vida para tener esas magníficas fortunas. Así que pueden elegir a quien quiera, a nosotros que somos partidarios del diálogo, a los de la derecha que son partidarios de la bala, y en el caso que alguno de nosotros triunfe, ahí nacen otros 100 grupos al otro día. Ese es un drama, es una tragedia que tenemos en Colombia. ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Qué es lo que le está pasando a esta democracia? Yo creo que tenemos algo de masoquistas, porque viendo cómo sufre un hombre como Gustavo Petro, que le dan con el palo desde que amanece, a las 5 de la mañana están todas las emisoras dándole hasta por la noche, en el día, y es muy difícil gobernar. Entonces yo no sé qué tenemos por dentro para querer aspirar a ese cargo. ¿Siente que el pacto histórico debe tener una segunda oportunidad en el 26? Si nosotros queremos continuar las políticas del gobierno de Gustavo Petro, tenemos que demostrar el año entrante que Colombia está mejor que en 2022. Si logramos demostrarlo con la unión que estamos haciendo, la izquierda es el único partido que va a llegar unido a la primera vuelta, tenemos muchas posibilidades de pasar a la segunda, porque yo veo que en el centro, en la derecha hay muchos candidatos y no he escuchado que tengan mecanismos para unirse. Si nos dejan llegar solos, unidos, los derrotamos. Pero sobre todo que la gente sepa que hoy estamos mejor que hace 3 años. Eso es lo más importante, pero para eso tenemos que llevar datos, porque dato mata relato, y esa es la campaña que estamos haciendo. ¿Qué le imprime un gobierno de Gustavo Bolívar de diferente? ¿Cuál es su toque individual, personal, a un proyecto como el de Pacto Histórico? Mira, yo quiero tomar como bandera de mi gobierno la vivienda. Nosotros nacimos en un hogar pobre y yo me acuerdo que el mayor reclamo de mi mamá, el mayor anhelo, cuando nos daba el desayuno, cuando salíamos a trabajar, es ojalá algún día Dios me conceda una casita. Esa frase a mí se me quedó toda la vida ahí, y cuando hemos recorrido toda esta Colombia profunda y uno ve las condiciones
tan paupérrimas en que vive la gente, uno dice, oiga, ¿por qué en vez de dar subsidios que les duran a la gente 5 días para comprar arroz, huevo, aceite, por qué no les damos vivienda? Y entonces cuando era director de Prosperidad Social le pregunto yo a mi equipo financiero, oiga, ¿cuánta plata hemos gastado en subsidios en los últimos 15 años? Y me dan una cifra que yo quedé aterrado, 100 billones de pesos. Con 100 billones de pesos yo te hago 1 millón de viviendas. Y libero a la gente del arriendo y que con lo del arriendo coman mejor y ya tengan un impulso hacia sus vidas, salgan de la pobreza. Les dé miedo salir de la pobreza porque hoy, como está diseñado el sistema, ellos están condenados a la pobreza porque una vez quise mejorarle la vivienda a una persona que estaba viviendo en la tierra se le metía el agua. Y nos dijo, no me arreglen la casa porque pierdo el Sisbén. Sí, es como un subsidio. Es un macabro, sí. macabro. Entonces el señor quiere vivir ahí toda la vida para no perder 100.000 pesitos que le mandamos mensuales. No, señor, salga. Nosotros le prestamos el crédito, que es la segunda etapa de algo que empezamos a hacer en Prosperidad, es quitar los subsidios y entregarle capital a la gente para que trabaje y produzca su propio ingreso. ¿Qué pasa con el sector privado? Uno podría ver en estos 4 años, estos 3 años, pero que serán 4, que la confrontación parece que estuviera ahí. Sin embargo, uno habla con algunas personas del sector privado y dicen, Gustavo Bolívar nos está hablando en unos términos que podemos entender, que no está ideologizado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su mirada del sector privado y por qué esa confrontación y cómo superarla? Lo que pasa es que yo soy empresario y yo sé que es de repente un fin de mes tener que ir a pedir un sobregiro para pagar una nómina o empeñar algo para pagarle a los trabajadores. Entonces conozco al empresario y sé que hay que reconstruir esa alianza entre el empresario y el gobierno, que se rompió. ¿Por qué? Porque los gremios pusieron en la presidencia de esos gremios a personas que son activistas, que son opositores y los empresarios no pueden cometer ese error. Los gremios tienen que poner gente técnica que se siente con el gobierno a construir el crecimiento de ellos, porque nos conviene que los empresarios crezcan. ¿Por qué? Porque cuando ellos crecen, cuando las empresas tienen más ganancia, hay más recaudo. Mire que el año pasado nuestro déficit es porque bajó el recaudo. Entonces queremos que crezcan y que haya más ricos. No nos interesa que haya más ricos. De hecho, a Colombia le faltan muchos ricos. Pero que ellos entiendan que nuestras políticas sociales, por ejemplo, subir el empleo por encima de la inflación, los ha beneficiado a ellos. ¿Cuál sería su propuesta para mitigar, para bajar, para ir poniéndole un bálsamo a esta polarización que está, si bien lejos quizá del interés del día a día del ciudadano del común, está copando, digamos, el relato político y nacional? Pues mira, a raíz del lamentable atentado que sufrió Miguel Uribe, la Defensoría del Pueblo nos citó a firmar un documento donde íbamos a bajarle el tono a la campaña. Yo lo hice, yo me silencié un mes, pues en solidaridad con Miguel, pero veo que nuevamente están encendidos en las redes con términos terribles. Mi parte es debatir con argumentos, con ideas, con programas. Aquí no tiene que ser presidente el que más grite, el que más mienta, el que más insulte al otro, porque así mismo va a gobernar. Entonces, que la gente entienda que quienes están haciendo una campaña limpia, con ideas, proponiendo cosas, pues que sean los que ellos elijan. ¿Hay posibilidad de huir del algoritmo y de esa especie de realidad paralela que nos plantean las redes para que ustedes, los candidatos de carne y hueso, para que su mensaje, lo que usted está diciendo en esta entrevista y en tantas actividades de campaña, sea realmente lo que importe, lo que le llegue al ciudadano? Sí, lo que pasa es que las redes sociales cada vez tienen un poquito más de espacio dentro del espectro de la comunicación. Lo importante es ponerle reglas a eso. Está la desinformación de Sí, por medio, no son las redes en sí mismas, es la desinformación. Yo por eso lancé una campaña hace unos días y es que cuando nosotros le paguemos a un influencer para que hable de nosotros o promocione algo de nosotros, o con honestidad ellos pongan PPP, publicidad política pagada. Yo le confieso que ya contraté 4 y a todos los obligo a poner abajo, si Gustavo es el mejor hombre del mundo, Gustavo es el non plus ultra, PPP. Que la gente sepa que yo pagué para que dijeran eso, porque si no confundimos a la opinión y la engañamos. Entonces de repente uno ve un influencer que hoy está en favor de un candidato a la semana de otro, entonces la gente queda como, ¿qué pasó acá? Sí. No, ellos tienen derecho a trabajar, nadie le está quitando ese derecho, pero ponerle una autorregulación. No soy amigo de la regulación de la libertad de expresión, pero sí una autorregulación, y es que reconozcan cuando nosotros les estamos pagando por decir esas cosas. Ya para terminar, usted quiere llegar aquí a la presidencia de la República a gobernar, usted quiere ser un gobernante, lo ha dicho. Tiene el Congreso, tiene los poderes, tiene aquí la justicia. ¿El poder para qué? ¿Llegar ahí para qué? ¿Y cuál es el mensaje que usted le diría a las personas que dicen, Gustavo Bolívar, qué miedo?
Sí, no. Primero, soy una persona tranquila, soy una persona que se ha preparado, conozco el Estado, puedo debatir de los temas económicos con quien quiera, es decir, decirle a la gente que Gustavo Petro no vino a hacer locuras, porque eso era lo que decían en campaña, que venía a acabar con el país. Y miren los resultados, tenemos un bajo desempleo, una baja inflación, tenemos el dólar controlado, no se ha expropiado a nadie, porque acuérdense que el miedo en la campaña era, viene a expropiar a todo el mundo, a los taxistas, a los peluqueros, a los finqueros. Toda la tierra que se le ha entregado a los campesinos se ha comprado. Y el manejo macroeconómico ha sido muy, muy, muy bueno. Yo lo digo así porque estaba adentro. Por ejemplo, haber subido el precio de la gasolina fue un acto impopular que nos costó políticamente, pero necesario. Eso no lo hace un presidente populista. Duque no subió la gasolina durante 4 años y nos dejó una deuda que había podido crecer de 40 a 100 billones y el presidente dijo, asumimos la deuda, la pagamos, pero no vamos a subsidiar más la gasolina. Entonces, esas son las medidas que le tienen que hacer ver a los empresarios, a la gente, que nosotros no cometemos locuras, que la economía va a seguir andando. Este país este año ya empezó a crecer porque la gente se le quitó el miedo a invertir, porque ya saben que Petro no es Maduro, no es Chávez, no vino a expropiar a nadie. Entonces estuvieron frenados los primeros años esperando a ver qué pasaba, y en este último año ya saben que eso no va a pasar y ya se soltaron a invertir, a pedir préstamos. Así que desde el punto de vista económico este país no va a cambiar drásticamente, no va a tener sobresaltos, y lo que estamos haciendo es que la gobernanza ya no sea, el crecimiento ya no llegue a unas poquitas manos, sino que llegue a toda esa Colombia profunda, que es a donde estamos llegando con las políticas sociales. Sacar a la gente de la pobreza, que eso es lo que beneficia realmente es a los empresarios. Gustavo Bolívar, precandidato del Pacto Histórico, hace su presentación de sus ideas, de las propuestas para una consulta. ¿Será que hay consulta? Sí, 2. Hay 2 Una consultas. en octubre, que elige el candidato o la candidata del Pacto Histórico, y de ahí vamos a otra en marzo para elegir un candidato del Frente Amplio, que es el candidato del pacto más otras vertientes de izquierda y de centro que se van a sumar, y de ahí sale un candidato a la primera vuelta. Si la derecha y el centro no se unen, le ganamos las elecciones. Y con ese cierre es claro que se cree presidente.